Buenos días muchachos, esta es una grabación para aclarar algunas cosas del tema que comenzamos a ver la clase pasada, ¿está bien? Lo vamos a complementar con otros videos ya pregrabados para la comprensión de uno de los temas y la continuación de este tema que son la cinética y la cinemática, ¿vale? Entonces, solamente para aclarar, dinámica y cinética se pueden considerar términos semejantes. Ustedes los pueden encontrar como términos sinónimos. Hay una confusión puesto que la dinámica suele considerarse una rama de la física de donde se desprenden dos conceptos que son la cinética y la cinemática. Si ustedes se lo encuentran como conceptos sinónimos, la cinética y la dinámica, no pasa nada y para términos de la clase no interfiere con lo que queremos plasmar, ¿no? Solamente hacer la aclaración que pueden encontrárselo de ambas formas. La dinámica siendo una rama mayor de la cual se desprenden la cinética y la cinemática, o como sinónimos a la dinámica y la cinética. Ya después podremos platicar un poquito de esta confusión en la terminología. Ahorita nos vamos a enfocar en entender a la cinética y a la cinemática, ¿sí? Entonces vamos a empezar estudiando la cinética. Aunque en la clase comenzamos estudiando la cinemática sin darnos cuenta o sin tenerlo como un tema propio, ahorita van a ver por qué. La cinética precisamente es una rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento, más específicamente se encarga de estudiar el movimiento tomando en cuenta siempre las causas que lo producen, ¿sí? O podríamos decirlo que se encarga de estudiar las causas que producen el movimiento. Es decir, se encarga de describir los cambios a través del tiempo de un sistema físico en su estado de movimiento. Recordando solamente que un sistema físico pues son todas aquellas interacciones que tiene un cuerpo con el resto de su ambiente. Es decir, para eso les puse estas imágenes como ejemplos, ¿vale? Podemos ver primero la imagen de un tren. En esta imagen podemos analizar que hay un sistema físico donde los componentes son muy característicos y eso produce que ese sistema genere un cierto movimiento muy conocido por todos nosotros, el movimiento de un tren. Conocemos las características de un movimiento de un tren, conocemos cuál es la velocidad que puede alcanzar el movimiento de un tren porque hay un sistema detrás de eso, ¿sí? Hay una forma de estandarizar el movimiento de un tren. Ahora, tenemos otros dos ejemplos. Los otros dos ejemplos, tenemos a una persona al parecer caminando, corriendo o intentando correr. Tenemos no recuerdo cómo se llama este sistema donde el golpe de una de las esferas repercute en la última esfera y esto se hace todo un ciclo, ¿no? Entonces, pensemos en en todas estas características que envuelven o que rodean a cada una de las imágenes que tenemos. Todos ellos presentan movimiento, todos ellos en alguna forma, en alguna medida presentan desplazamiento, pero todos se componen de un sistema físico distinto, ¿sí? Lo que le permite al tren avanzar de la forma que lo hace son las fuerzas que producen el movimiento del tren, la poca resistencia que genera la combinación de las ruedas con el riel. El riel es un sistema de fricción, pero comparado con la masa del tren y la masa del cuerpo de una persona con la fricción del suelo, pues es una fricción menor, lo que le permite un mayor desplazamiento, ¿no? Ocurre algo distinto con la persona que va a correr. Tiene una capacidad de generación de fuerza mucho menor, tiene tiene involucrada de una forma mayor o de una forma bastante más evidente a la gravedad, a la fricción del suelo, las fuerzas de reacción del suelo, etc. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el ejemplo de las esferas. Entonces, va a describir la cinética, las causas del movimiento, va a describir cuáles son las fuerzas que rodean o las fuerzas que generan y le dan sus cualidades al movimiento.
¿sí? Solamente para recapitular, entonces cuando estamos hablando de cinética vamos casi exclusivamente a hablar de fuerzas, ¿vale? Hay otro concepto detrás del tema de la clase pasada que es la cinemática. La cinemática es la geometría, o se le considera la geometría del movimiento. En este sentido, cuando nosotros hablemos de cinemática, por el tipo de tema que estamos analizando, o más bien por el tipo de materia que tenemos, casi vamos a estar hablando de mediciones de las características del movimiento. La cinemática estudia entonces las características del movimiento. No toma en cuenta las fuerzas que lo producen y solamente se enfoca en describir cómo es el movimiento, cuáles son las medidas de ese movimiento, cuál es la angulatura, cuál es la forma en la que se observa el movimiento, ¿sí? Es decir, vamos a tener un estudio de las características de ese mismo sistema físico, pero ya no tomando en cuenta las fuerzas que lo producen, sino cuál es la observación que nosotros tenemos, la medición que nosotros tenemos de las características de este movimiento, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, cuando estuve revisando algunos de los trabajos y al parecer, aunque investigaron los conceptos, no quedó muy bien claro a qué partes de la marcha pertenecía a cuál de estas dos ramas, si la cinética o la cinemática. Si nosotros nos ponemos a analizar los conceptos y vemos que es la geometría del movimiento, es decir, la medición muy específica de características del movimiento, no de sus fuerzas, sino de sus características, podemos tener que ya vimos estos conceptos. ¿Sí? Por eso dije al inicio de la clase que ya habíamos comenzado a verlos y analizarlos. Y son conceptos que ya precisamente estudiamos en forma distinta en el tema. Solamente no lo habíamos llamado cinemática, pero ya lo habíamos estudiado. Si recordamos entonces, en primer lugar, los parámetros de la marcha, ¿no? Y mencionábamos el ángulo del paso, es una medición del movimiento. Mencionábamos la longitud de la marcha, o la longitud del paso, perdón, la longitud de la zancada, la base de sustentación, etcétera. Todas esas son características que posee el caminar o la marcha de una persona, ¿sí? Y simplemente nos encargamos de medirlas. Otras características son la angulación de las articulaciones, la angulación articular, y simplemente nos encargamos de medirlas, ¿sí? Noten cómo cuando nosotros hacemos esta descripción utilizamos medidas que no precisan muchas herramientas o herramientas tecnológicas muy avanzadas. Aunque esto no es una característica que pueda diferenciar la cinética y la cinemática, sí nos ayuda a recordar que para la cinemática podemos utilizar herramientas más sencillas, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces estas características del movimiento son mediciones sin tomar en cuenta las fuerzas que lo producen. Si nos regresamos entonces a la cinética, vamos a tener que estas fuerzas no las podemos medir a simple vista, o no podemos sacar nada más una regla para hacer la medición cinética de la marcha. ¿Quiere decir que no se puede hacer? No, para nada. Lo que sucede entonces es que la dinámica, o cuando estudiamos la cinética de la marcha, vamos a requerir herramientas más complejas y vamos a requerir la utilización de tecnología un poco más avanzada que una regla, un compás o un goniómetro, ¿sí? ¿Cuáles son las partes que se estudian en la cinética hablando del estudio de la marcha? Pues bueno, vamos a tener algunas bastante claras. Unas son las fuerzas de reacción del suelo, otras son las fuerzas musculares, otras son, bueno, un tema que vamos a analizar un poco más detenidamente, que son movimientos angulares. No, espero que no se confundan cuando hablemos de cada uno de estos componentes. Pero vamos a comenzar con lo que es más sencillo de explicar de alguna forma. Y precisamente para eso van ustedes a hacer la actividad del día de hoy. Y va a consistir en revisar los videos que les voy a mandar también junto con este, de las fuerzas de reacción del suelo. Ese es el tema de hoy. Y van a realizar un resumen de este tema. Entonces les voy a colocar los links de los videos en Teams y se van a encargar de hacer un resumen de este tema.